Hola amigos, qué gusto poderles saludar una vez más. Gracias por estar aquí en este lugar, en este medio, para poder analizar la lección número 6 de la fe de Jesús. Interesantes lecciones que hemos visto, ¿no es cierto? Ojalá que durante estos estudios que hemos tenido, nuestras dudas se hayan disipado, quede claro todo. Y si por ahí existiera alguna situación de duda, acérquese con un hermano experimentado ahí en la iglesia para que puedan aclararle alguna duda que usted tenga todavía. Lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias, Padre, porque nos das tu amor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nosotros podemos contemplar tu gloria. Podemos tener esperanza, podemos tener, Señor, la seguridad de que Cristo Jesús va a venir pronto. Esta hora, Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo esté con nosotros al abrir tu palabra y que podamos entender, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Después de que Cristo Jesús creó este mundo, la palabra de Dios dice que todo era perfecto en gran manera. Subrayo esa palabra. Todo era perfecto y no solamente perfecto, sobrepasaba la perfección en gran manera. Dios estaba completamente feliz por la creación. Todo parecía hermoso, todo era hermoso de hecho. Sin embargo, estimado amigo, existió o existiría una situación complicada en la vida de la creación hermosa que Dios había hecho. En el cielo, a todo era armonía. En el cielo todos tenían un lugar especial, pero empezó a existir el pecado. Esta palabra que tanto daño ha hecho a la humanidad, tanto daño ha hecho a Dios, ¿verdad? Porque el pecado fue el punto por el cual Cristo Jesús vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Si el pecado no hubiese existido, nada de lo que nosotros vivimos hoy existiera. La maldad no existiría. La violencia no existiría. Todos seríamos felices, porque el propósito de Dios al crear al hombre y ponerlo en el huerto del Edén era que el hombre fuese feliz. Pero tristemente no fue así. La historia ya la conocemos, hoy la vivimos. Por el pecado entró la muerte, por el pecado entra la violencia, por el pecado entró la maldad, por el pecado Cristo Jesús vino a morir a la cruz del Calvario. Por el pecado existe el dolor y tantas atrocidades que el pecado ha venido a degradar incluso al ser humano. Pero ¿qué es el pecado? La declaración más cercana a esta, más eficaz es: pecado es no depender de Dios. Cuando nosotros nos acercamos y estamos conectados a Dios, ¿verdad? Tenemos esa facilidad, esa capacidad, mejor dicho, de no cometer pecado porque estamos en sintonía con Dios. Pero hablemos un poquito de cómo comenzó el pecado, de cómo empezó a haber ese descontento y en quién y por quién entró el pecado. A diferencia de los que muchos piensan o de algunos piensan que el pecado fue donde inició el pecado, fue en el huerto del Edén. La Biblia menciona que fue en otro lugar distinto al huerto del Edén. No fue en el huerto del Edén donde comenzó el pecado. Y aquí vamos entrando en materia y vamos a ver nuestra primera pregunta de esta hora. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Vean ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. Apocalipsis 12, 7 al 12 dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles
pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es hasta el capítulo 12. Sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y ha autorizado a, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante del Dios día y noche. Vamos a dejarlo un momento ahí. ¿Dónde comenzó el pecado? Los primeros versículos dicen que el pecado comenzó ¿dónde? Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Cabe mencionar entonces que el pecado comienza en el mismo cielo. ¿Cómo comenzó esto? Déjenme comentarles un poquito rápidamente. Antes, lo que nosotros conocemos como hoy diablo, no se llamaba diablo, por supuesto, no se llamaba dragón, no se llamaba como ahora lo conocemos nosotros. Hay otros términos que se usan para darle nombre al diablo, Belcebú. También se le conoce como el dragón, la serpiente antigua, ¿verdad? Antes no se llamaba así. Dios no creó a Satanás. Dios no creó un monstruo. Dios creó un ángel hermoso, dice la palabra de Dios, llamado Lucifer. Lucifer tenía un aspecto hermoso físicamente. Y no solamente eso, su capacidad, su intelecto mental era totalmente desarrollado, era un ser muy inteligente, comandaba las huestes celestiales, estaba al mando de los ángeles, de toda la hueste angelical, estaba él al mando. Tan solo por debajo del Hijo de Dios, de Jesucristo, estaba Lucifer. Interesante, porque este ser de luz tenía un puesto demasiado alto en las huestes angelicales. De hecho, los demás ángeles, al referirse a este ser, ellos con respeto cubrían y le hacían honra también. Pero resulta que un día a Lucifer no le bastó solamente ser Lucifer. Empezó a desarrollarse en él una especie de egoísmo, de envidia, de querer ser más que el propio creador. Y dijo un día, yo no puedo quedarme aquí. Yo necesito tener la misma honra del Hijo de Dios, ser igual a él. No puedo aceptar menos. Y es por eso que una escritora llamada Elena de White menciona que ese virus empezó a meterse en este ser y empezó a permear en todas las huestes o parte de las huestes angelicales. Hasta la tercera parte de los ángeles empezaron a contagiarse con el pensamiento erróneo de Lucifer. Y cuando Lucifer dejó ver su intención, la palabra de Dios dice que Dios tomó cartas en el asunto. Y ahorita vamos a ver un poquito qué pasó con esta batalla. Punto número 1. Punto número 2. Déjenme decirles que la Biblia en el primer capítulo, en el capítulo 7 dice, luchaba Miguel contra el dragón, ¿verdad? ¿Quién es Miguel? Es un término, es un nombre que se le da a Cristo Jesús. A Cristo Jesús también se le conoce de varias formas. Emanuel, también se le conoce como Miguel, como se le conoce también como el gran yo soy, la rosa de Sarón, en fin, podríamos mencionar algunos otros como el león de la tribu de Judá,
¿verdad? Entonces, este nombre tiene que ver con Cristo Jesús. Miguel se refiere a Cristo Jesús. Y la Biblia ahora hace mención al dragón, la serpiente antigua que se llama diablo, porque se había distorsionado prácticamente el carácter hermoso, el carácter perfecto que Dios había hecho en Lucifer. Entonces, la pregunta es, ¿dónde comenzó el pecado? La Biblia menciona que comenzó en el cielo mismo, con las actitudes erróneas de este gran ser de luz, Lucifer, en quien se originó el pecado. Y vamos a corroborar lo que estamos diciendo en Ezequiel. Vayamos a la Biblia y busquemos el libro de Ezequiel en el capítulo 12, perdón, capítulo 28. Voy a leer el 28, 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras y de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Qué son las contrataciones? Lucifer, déjenme decirles que tenía, la Biblia dice que tenía muchas contrataciones, tenía responsabilidades muy grandes, hermosas, ¿verdad? Y no solamente era una. Lucifer era un pilar, ya dijimos, era muy importante, tenía cargos importantes. Y por eso la Biblia dice que tenía muchas contrataciones y por eso se halló en él la iniquidad. Sigo leyendo. El versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Hasta ahí vamos a dejarle. Entonces, ¿en quién se originó el pecado? ¿Se originó en quién? En Lucifer. Lo que les estaba diciendo, amigos, Lucifer era de aspecto hermoso, inteligente, demasiado inteligente, con cargos importantísimos en las huestes celestiales. Dios le había dado un lugar especial a Lucifer, pero lamentablemente a Lucifer se le olvidó y quiso ser igual a su creador. Después de que existe el pecado en la tierra, en el cielo, perdón, no se les olvide que Satanás, dice, fue echado con sus ángeles. ¿A dónde? A la tierra. Lamentablemente, Lucifer fue echado ahora como Satanás, como serpiente antigua, a la tierra y empezaría a destrozar, a destruir la creación que Dios había hecho. No se te olvide que dijimos al principio que todo era perfecto en gran manera. ¿Qué prueba de obediencia estableció Dios? Génesis capítulo 15, versículo 15 y 17. Vamos a ver lo que menciona la Biblia en Génesis capítulo 2. Veamos lo que la palabra de Dios menciona. Y déjenme decirles que ahora el hombre estaba en problemas porque, como dijimos, Satanás andaba ya en este mundo. El libro de Génesis capítulo 2, versículos 15 y 17 dice de la siguiente manera. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Cuando Cristo Jesús creó el huerto del Edén, le dijo a Adán y Eva, puso a Adán y Eva en el huerto. Mire, aquí está esto para que lo disfruten.
Aquí está para que lo cuides. Aquí está para que lo labres. Aquí está para que lo cultives, ¿verdad? Todo es tuyo. Pero hay algo importante que tengo que decirte. Mira, ven, este árbol que está aquí, el cual se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo puedes comer, ni siquiera tocar, no te acerques a él, porque el día que de él comieres, ciertamente, que dice la palabra de Dios, morirás. Qué importante lección para Adán y Eva, ¿verdad? Imagínate, hermano, amigo que me escuchas, Dios había puesto todo al alcance del ser humano, de Adán, pero le dijo como una señal de obediencia, este árbol no lo comas. Algunos nos preguntamos, bueno, ¿qué tenía de interesante ese árbol? Posiblemente nada, hermano, ¿verdad? Nada, era un árbol común. Pero ¿por qué lo puso ahí Dios? Lo puso para probar la absoluta obediencia del ser humano. No nos olvidemos que Dios creó al ser humano con un libre albedrío, con la libertad de decidir, con la libertad de elegir. Y Dios quería probar la obediencia de Adán y Eva. Es por eso que puso ese árbol ahí. Vayamos adelante. ¿En qué consistió el primer pecado? ¿En qué consistió el primer pecado? Vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 1 en adelante. 3, 1 en adelante. La palabra de Dios dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. Primera mentira, hermanos. La serpiente, Satanás, se disfraza de serpiente y le dice: con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol. ¿Eso era lo que Dios había dicho? No. Dios había dicho al revés: de todo árbol puedes comer excepto de uno. ¿Ok? Fíjate lo que es la mentira. Satanás invierte lo que Dios había dicho. Vayamos adelante, sigamos leyendo. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, porque el día que lo tocareis, no lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Segunda mentira dicha por la mujer. Perdón, por la serpiente. Dios dijo que no lo toques, no lo veas, no te acerques, porque estás en riesgo. Puedes morir, ¿verdad? Y la serpiente le dijo: no, no moriréis. Y sigue diciendo la palabra de Dios: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él coman, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjate, hermano, amigo, que en esta hora estudiamos juntos. Satanás echó a perder todo, absolutamente lo que Dios había dicho. Hizo caer a Eva. Hizo caer a Eva. Y cuando hizo caer a Eva, ésta ofreció a su esposo. Y su esposo también decidió comer. ¿Y por qué te digo decidió comer? La escritora Elena G. de White dice que Adán, conscientemente de lo que Eva había hecho, decidió comer, consciente, porque la amaba al extremo. Adán decidió correr la misma suerte que Eva. Y fue así
cómo el pecado entró. Pero ¿en qué consistió el pecado? El pecado no fue no era, o no fue, mejor dicho, haber comido el fruto. Eso fue consecuencia ya. El pecado no fue haber tomado en sus manos el fruto. Eso fue la consecuencia del pecado. ¿Dónde estuvo el pecado entonces? En que Eva y Adán desobedecieron a Dios. En que Eva y Adán se desconectaron de Dios. Cuidado, si nosotros nos desconectamos de Dios y empezamos a tratar de explorar por nosotros mismos las cosas que este mundo ofrece, estamos en un riesgo muy alto. Tú y yo tenemos que depender de Dios en todo, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro estudio. Tenemos que depender de Dios hasta en el más mínimo detalle para estar conectados a la voluntad de Dios. Significados y efectos del pecado. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, comieron del árbol, ¿qué pasó? Vayamos adelante. ¿Qué es el pecado? Y aquí viene la respuesta que yo te quería enseñar y te estoy diciendo ya desde un tiempo atrás. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice aquel: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de ¿qué dice? De la ley. Y aquí te voy a poner un ejemplo para aquellos que conducimos un auto. La luz roja del semáforo significa que te tienes que detener. Mientras tú no pases esa luz roja del semáforo, no hay ningún delito. Pero si yo decido cruzar la luz roja, entonces ya me convierto en alguien que infringió la ley. Y si alguien que infringe la ley es digno de una consecuencia. Y Adán y Eva, estimado amigo, cuando ellos desobedecen a Dios, la consecuencia de la desobediencia es pecado. Ellos probaron del fruto y ahora, dice la Biblia, estaban desnudos, avergonzados, no querían salir al llamado de Dios. Y ahora estaban en un grave problema y no sabían qué hacer. Vamos adelante. ¿A quién se somete el pecador? ¿A quién se somete el pecador? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Fíjate lo que dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí no hay término medio, no hay punto medio, estimado amigo. Todo aquel que peca, ¿de quién es? Del diablo. Porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Y todos los que obedecen a Dios son de Dios, y los que pecan son ¿de quién? Son del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y sabes una cosa, Adán y Eva cuando cometieron el pecado, cuando comieron del fruto, ese pecado te lleva a otro más grande. Adán y Eva comieron y trataron de cubrir sus faltas para que Dios no se diese cuenta. Escondieron y tejieron hojas de higuera y cubrieron su desnudez. Pero agravaron el problema. Ahora no solamente eran pecadores, sino también eran hombres que también estaban tratando de enmendar sus errores cuando no hay forma de hacerlo. Tus obras y las mías están expuestas todo el tiempo a Dios. Él sabe por dónde caminas, Él sabe qué vas a hacer, Él sabe cuál es tu pensamiento. Vayamos adelante. ¿Cuál es el resultado del pecado? ¿Cuál es el resultado del pecado? Te voy a leer lo que dice Romanos.
Y vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mira lo que dice. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es el resultado del pecado? La muerte. En otras palabras, tú y yo podríamos pagar nuestro pecado, la consecuencia de nuestros pecados. Sí. Y te voy a decir cómo: muriendo. Pero no una muerte como la que nosotros conocemos, sino una muerte eterna. Pero Dios dice la segunda parte del libro de Romanos: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es una dádiva? Una dádiva es un regalo. Una dádiva es alguien que te da algo de forma desinteresada. Por compasión te la regala, sabiendo que te va a hacer bien. Dios dio una dádiva a través de Cristo Jesús, para que nosotros no llegásemos a morir, a pagar la muerte eterna. Cristo Jesús viene a este mundo y ofrece su vida, se pone en tu lugar, se pone en mi lugar, y ahora Él cubre el pago que nosotros deberíamos haber hecho. ¿Te das cuenta, estimado amigo? Dios dio esa hermosa dádiva, una dádiva de vida eterna, para que tú y yo pudiésemos tener acceso a esa vida eterna. ¿Qué harás? ¿Cómo le responderás a Dios ante tanta manifestación de amor? ¿Qué estás dispuesto a dar? Punto número 1. Resiste al diablo en el nombre de Dios. Todos tenemos pruebas, todos tenemos tentaciones. El diablo en todo momento te quiere hacer caer. Pero ¿sabes una cosa? Hay una forma de que el diablo se ahuyente de nuestro lado, pidiéndole a Dios que venció al diablo en la cruz del Calvario. Si tú acudes a Cristo Jesús, Él te podrá dar la victoria en Cristo. 2. No cometer ningún pecado. ¿Cómo puedo hacer esto yo? Si soy humano, ¿cómo puedo no cometer pecado si nací en pecado? Si todos los días tengo que luchar con el pecado. No hay otra forma. Solos no podríamos. El diablo es demasiado fuerte si nosotros queremos enfrentarlo de forma personal. No podríamos. Pero si tú y yo nos acercamos al trono de la gracia, podemos hacer que la victoria esté asegurada. Y por último, vencer con la ayuda de Dios. Yo deseo, estimado amigo, que la victoria en tu vida sea una realidad. Que Cristo Jesús pueda morar en tu vida, que pueda mover tus actos, que pueda mover tu vida, y que por todos los días de tu vida y de mi vida también podamos vivir para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que Dios te bendiga.